Últimamente, el FBI ha estado investigando casos de alto perfil, pero se dice que es posible que supieran de las fiestas salvajes de Diddy desde hace años. Así que todos se preguntan, ¿por qué dejaron a un monstruo libre tanto tiempo? Otras 120 víctimas han denunciado a Sean Diddy Combs por abusos sexuales. ¿Y lo que es peor? Algunas de las víctimas eran menores de edad, incluida una de 9 años. La verdad te romperá el corazón. Vamos a desglosar y averiguar por qué todo esto está saliendo a la luz ahora. Implicación del FBI en el caso de Diddy. La implicación del FBI en el caso de Sean Diddy Combs se está desarrollando como un drama criminal, atrayendo la atención pública y planteando serias dudas sobre el imperio del magnate de la música. La revelación más impactante ha llegado en forma de una acusación de 14 páginas, presentada en Nueva York, que incluye cargos de crimen organizado, tráfico sexual y coacción. El documento detalla el comportamiento abusivo hacia múltiples mujeres e incluso apunta a los infames freak-offs de Diddy, en los que supuestamente coaccionaba a mujeres para que realizaran actos sexuales que él grababa. Durante la presentación, el público vio cómo las redes sociales estallaban en reacciones. Un tuit de la periodista jurídica Megan Cuniff lo resumía todo. Aquí está la acusación de 14 páginas contra Sean Diddy Combs: conspiración de crimen organizado, tráfico sexual por la fuerza, fraude o coacción y transporte para ejercer la prostitución. El abogado de Diddy, Mark Agnifilo, negó enérgicamente las acusaciones, diciendo a los periodistas: «Se trata de acusaciones infundadas contra un hombre que ha pasado toda su carrera construyendo comunidades y empoderando a la gente, y que Diddy tiene la intención de limpiar su nombre en los tribunales». Aunque esta acusación presentaba nuevos cargos, no era la primera vez que el nombre de Diddy se relacionaba con un comportamiento delictivo. Los documentos judiciales de la demanda de Lil Rod, presentada originalmente hace años, empezaron a resurgir, revelando una lista de acusaciones más antiguas contra la estrella, incluidas actividades relacionadas con drogas y manipulación de testigos. Estos antiguos documentos se han convertido ahora en uno de los principales focos de la investigación del FBI. Las redes sociales volvieron a reaccionar con rapidez. Un usuario tuiteó: «La demanda de Lil Rod es el principio del desenredo. Si el FBI lo está investigando ahora, deben tener algo serio». Las revelaciones de esta demanda llevaron a muchos a preguntarse hasta dónde llegaban las conexiones de Diddy en la industria y si había otros poderosos implicados. Uno de los aspectos más desconcertantes del caso fue la repentina retirada de Lucian Grange, consejero delegado de Universal Music Group, de la demanda. Grange es una de las figuras más poderosas de la industria, y su repentina exclusión levantó ampollas. Muchos empezaron a especular sobre si su retirada era un intento estratégico de distanciarse de Diddy y del creciente escándalo. Una fuente cercana a la situación, que deseaba permanecer en el anonimato, declaró a la prensa: «La expulsión de Lucian no es accidental. Cuando alguien de tan alto rango es apartado de un caso, suele ser para protegerle de lo que se avecina». Esto alimentó aún más las sospechas, con algunos incluso especulando que Grange podría haber sabido más de lo que dijo, lo que llevó al FBI a profundizar en el funcionamiento interno de la industria de la música. Otro giro en el caso involucra a la fallecida Kim Porter, exnovia de Diddy. Antes de su prematura muerte en 2018, Kim había estado trabajando en unas memorias que supuestamente contenían información sobre la participación de Diddy en actividades ilegales. Según los informes, el FBI obtuvo una unidad flash que contenía partes de estas memorias, entregadas a un hombre por fuentes no identificadas de la industria musical. Los fans llevan mucho tiempo especulando sobre la misteriosa muerte de Kim Porter, y algunos apuntan a estas memorias como posible motivo. Un usuario de las redes sociales tuiteó: «La muerte de Kim Porter nunca me ha sentado bien. Si el FBI tiene sus memorias, tienen que investigar más a fondo lo que sabía de Diddy». Al parecer, el FBI ha revisado exhaustivamente este pendrive, utilizándolo como pieza clave en su investigación. Se dice que las memorias arrojan luz sobre la vida privada de Diddy, revelando potencialmente secretos perjudiciales que habían permanecido ocultos durante años. Como si el caso no pudiera enredarse más, los investigadores del FBI descubrieron mensajes codificados enviados por Diddy a sus empleados. Estos mensajes, que ordenaban al personal destruir pruebas y encubrir actividades ilícitas, se consideran fundamentales para construir el caso contra él. Uno de estos mensajes, recuperado durante una redada en las casas de Diddy, decía: «Limpien todo. Asegúrate de que nada vuelva a mí». El lenguaje codificado y los esfuerzos deliberados por eludir la acción de la justicia han convertido estos mensajes en un punto central de la investigación. Si Diddy realmente envió mensajes codificados como esos, sabía que era culpable. «No le dices a la gente que destruya pruebas a menos que estés ocultando algo grande», tuiteó un conocido comentarista jurídico.
El FBI cree que estas comunicaciones muestran los intentos de Diddy de obstruir la justicia, lo que complica aún más su defensa. Incluso figuras públicas como Charlamagne Tha God se han pronunciado sobre los problemas legales de Diddy. El presentador de radio saltó a los titulares cuando advirtió públicamente a los socios de Diddy, insinuando que algunos de ellos podrían enfrentarse a consecuencias legales si no se distanciaban del magnate. En un episodio de The Breakfast Club de 2024, Charlamagne dijo: «Si sigues con Diddy, más vale que tengas cuidado. A este hombre le va a caer una buena y no querrás verte envuelto en ella». Sus comentarios fueron ampliamente interpretados como una advertencia sobre un posible enjuiciamiento, y muchos supusieron que Charlamagne tenía información privilegiada sobre la investigación del FBI. Los usuarios de las redes sociales se apresuraron a recoger la advertencia, y una persona tuiteó: «Charlamagne vuelve a soltar indirectas. Sabe algo que nosotros no sabemos sobre el caso de Diddy. Recuerda mis palabras». Esta advertencia pública no hizo sino intensificar las especulaciones, ya que algunos creían que los socios de Diddy ya estaban cooperando con las fuerzas del orden. Con todas estas capas, la investigación del FBI sobre Diddy se ha convertido en una de las batallas legales más complejas que involucran a una celebridad en la memoria reciente. Desde la unidad flash incriminatoria hasta los mensajes codificados, el FBI parece estar construyendo un caso sólido contra Diddy. Su equipo legal, sin embargo, se mantiene firme en su inocencia. En una entrevista reciente, el abogado de Diddy declaró: «El señor Combs no ha hecho más que cooperar con esta investigación, y creemos que una vez que se conozcan todos los hechos, el público verá que es inocente». Por el momento, Diddy se enfrenta a la posibilidad de más de 20 años de cárcel si es declarado culpable. La investigación sigue su curso, y dado que cada día aparecen nuevas pruebas, queda por ver cómo se desarrollará la historia. Una cosa es segura: el FBI no se echa atrás, y el imperio de Diddy pende de un hilo ante la mirada del mundo. Pero mientras la investigación se calienta, sus controvertidas fiestas y las grabaciones secretas de esas noches salvajes también son noticia. Las controvertidas fiestas y grabaciones secretas de Diddy. A medida que se acumulaban las acusaciones contra Diddy, sus extravagantes fiestas, en particular las famosas reuniones Freak Off, se convirtieron en objeto de escrutinio e indignación. Todo empezó con un hilo de Twitter aparentemente inocente, que dio un giro dramático. Aparecieron en Internet fotos de una de las famosas fiestas blancas de Diddy, pero estas imágenes revelaban algo más que asistentes famosos y decoraciones extravagantes. Las fotos, compartidas por un usuario anónimo, mostraban pruebas de una posible mala conducta, desatando la indignación en las redes sociales. Las fiestas White de Diddy eran conocidas por su exclusividad y por atraer a celebridades de primera fila de todos los ámbitos. Pero en cuanto circularon las fotos, la imagen de las fiestas de Diddy, antaño tan glamurosa, empezó a desmoronarse. El mundo descubrió por fin la verdad. Lo que se ocultó a la opinión pública fueron las actividades que tuvieron lugar después de que las cámaras dejaran de parpadear. Fotos incriminatorias revelaron lo que parecían ser asistentes intoxicados en situaciones comprometidas, lo que llevó a muchos a cuestionar la naturaleza de estas reuniones. Un usuario de Twitter comentó: «Siempre pensamos que las fiestas de Diddy eran solo diversión de famosos, pero estas fotos dicen lo contrario. Es inquietante ver lo que realmente podría haber pasado». Las imágenes insinuaban un lado mucho más oscuro de los acontecimientos, mostrando que las lujosas reuniones no eran tan inocentes como parecían. Este hilo no tardó en ganar adeptos, y muchos expresaron su conmoción por las revelaciones y pidieron que Diddy rindiera cuentas por cualquier conducta indebida. A medida que más gente participaba en el hilo, surgían más detalles sobre la naturaleza de las fiestas de Diddy. Algunos antiguos asistentes incluso intervinieron, describiendo una escena muy alejada de la percepción pública. Esta tormenta en Twitter desencadenó una oleada de preguntas en torno a las actividades reales de estas fiestas, y las fotos sirvieron de puerta de entrada para que salieran a la luz acusaciones más inquietantes. Poco después de que el hilo de Twitter se hiciera viral, un vídeo reaparecido echó más leña al fuego. El vídeo mostraba a Diddy en una conversación informal, admitiendo haber encerrado a mujeres durante sus infames fiestas Freak Off. Si no tienes lo que necesitan, se van. Tienes que mantenerlos allí. Necesitas cerraduras en las puertas. Lo que escandalizó a la gente no fue solo la confesión, sino la despreocupación con la que describió este comportamiento, como si se tratara de un ritual de fiesta habitual. En el vídeo, se oye a Diddy decir: «Si no tienes lo que necesitan, se van. Tienes que mantenerlos allí. Necesitas cerraduras en las puertas». Lo que podría haber sido una broma, a muchos les pareció profundamente inquietante.
La idea de encerrar a las mujeres durante las fiestas suscitó serias dudas sobre el consentimiento y la seguridad. Esta revelación, combinada con las fotos de la fiesta en la que todas eran blancas, ofrecía una imagen preocupante del trato que recibían las mujeres en las reuniones de Diddy. Muchos en las redes sociales reaccionaron con horror y un usuario tuiteó: «No puedo creer que dijera eso, como si no pasara nada. Es un comportamiento repugnante». El vídeo avivó la ya creciente indignación a medida que más gente empezaba a cuestionarse la verdadera naturaleza de estas fiestas freak off. ¿Qué implicaba exactamente encerrar a las mujeres? ¿Y qué ocurría tras las puertas cerradas de estos eventos exclusivos? El tono despreocupado con el que Diddy hizo esta admisión no hizo sino aumentar la sensación de incomodidad que rodeaba a las acusaciones. Sugirió que este comportamiento se había normalizado en el contexto de estas fiestas, y que los implicados podrían no haber visto nada malo en ello, hasta ahora. A la controversia se sumaron los comentarios de una actriz porno que afirmó haber asistido a una de las fiestas freak off de Diddy. Su relato de los hechos ofrece una visión inquietante de lo que ocurre a puerta cerrada. Según ella, las condiciones de estas fiestas distaban mucho de ser glamurosas. De hecho, las describió como caóticas, con invitados a menudo llevados a sus límites físicos. Recordó que muchos de los asistentes quedaban gravemente deshidratados debido a la excesiva naturaleza del evento. La combinación de fiesta intensa, alcohol y esfuerzo físico dejaba a la gente físicamente agotada. Describió la escena como un exceso de indulgencia, en el que el bienestar de los invitados era una preocupación secundaria. La gente se desmayaba por deshidratación, pero la fiesta seguía. Era como si a nadie le importara, reveló en una entrevista. Su relato ofrecía una imagen preocupante de cómo estas fiestas daban prioridad a la satisfacción por encima de la seguridad, sin preocuparse por la salud física de los asistentes. Esta revelación puso aún más de manifiesto las condiciones extremas a las que se sometía a la gente en estos eventos, y su relato se convirtió en uno de los muchos que contribuyeron a la creciente polémica en torno a las reuniones de Diddy. Sus comentarios se hicieron eco de los de otras personas que habían descrito las fiestas freak off como algo que distaba mucho de ser lo lujosas que parecían. La polémica en torno a las fiestas de Diddy tomó un cariz aún más oscuro, con las acusaciones de que había obligado a su exnovia, Kim Porter, a ver escenas X de él con trabajadoras sexuales. Estas acusaciones eran especialmente inquietantes, dada la larga y tumultuosa relación de Porter con Diddy, con quien tuvo hijos. Según un informe, Diddy sometió a Porter a estas escenas durante una de sus fiestas, a pesar de la clara incomodidad de ella. Una fuente cercana a la situación declaró: Kim se sintió humillada. Ella no quería mirar, pero Diddy insistió. Era una forma de ejercer control sobre ella. Esta revelación aportó un giro profundamente personal y emocional a la creciente lista de acusaciones contra Diddy. Sugería que la manipulación y degradación en estas fiestas iba más allá de los invitados e implicaba a personas cercanas a él. La experiencia de Porter sacó a la luz la tóxica dinámica de poder en juego, ya que fue empujada a una situación que le causó mucha angustia. Esta afirmación, unida a otros relatos inquietantes de asistentes a la fiesta, pintó a Diddy como alguien que no solo organizaba eventos caóticos e inseguros, sino que también utilizaba su influencia para controlar y humillar a quienes le rodeaban. Kim y Khloe Kardashian, conocidas por sus contactos con la élite de Hollywood, también se sintieron incómodas en las fiestas freak off de Diddy. ¿Esta fiesta? Creo que la mitad de la gente estaba desnuda. Las Kardashian, que no son ajenas a los eventos de alto nivel, eran invitadas frecuentes a las fiestas white de Diddy y a los eventos freak off. Sin embargo, según fuentes internas, las fiestas freak off les parecieron demasiado extremas, incluso para sus estándares. Una fuente cercana a las hermanas reveló que habían comentado su malestar tras asistir a uno de los supuestos eventos exclusivos de Diddy. Estaban acostumbradas al ambiente de las fiestas de Hollywood, pero esto estaba a otro nivel. No se sentían seguras allí y decidieron no volver. Su reticencia a volver a estas fiestas envió un mensaje claro. Si hasta las Kardashian, conocidas por explorar algunos de los eventos más salvajes de los famosos, se sentían incómodas, eso daba a entender hasta qué punto las fiestas de Diddy llevaban los límites. Sus dudas a la hora de volver dieron más credibilidad a los relatos de otros asistentes que habían descrito sensaciones similares de malestar. La experiencia de las Kardashian también contribuyó a atraer la atención de los famosos hacia la polémica. Como figuras públicas con enorme influencia, su sutil desaprobación de las fiestas de Diddy despertó más preguntas y especulaciones sobre lo que realmente ocurría a puerta cerrada. En 2018,
reaparecieron viejas imágenes de las fiestas Freak Off de Diddy, que mostraban escenas de libertinaje y lo que muchos consideraron un comportamiento inapropiado. Cuando las imágenes volvieron a salir a la luz pública, la reacción de Diddy fue reveladora. En lugar de negar las acusaciones o expresar su arrepentimiento, parecía resignado al hecho de que las imágenes hubieran salido a la luz. Una fuente cercana a Diddy declaró: "No se sorprendió cuando las imágenes salieron a la luz. Actuó como si supiera que acabaría ocurriendo y no parecía muy molesto por ello". Esta reacción dejó a mucha gente preguntándose si Diddy siempre había sabido que estas fiestas eran problemáticas y simplemente aceptó que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. La falta de preocupación de Diddy por las imágenes reaparecidas añadió otra capa de complejidad a la polémica. Sugirió que había sido consciente de la naturaleza incriminatoria de estos partidos durante años, pero había optado por dejarlo de lado. Su respuesta, o la falta de ella, suscitó dudas sobre su responsabilidad y sobre si realmente comprendía la gravedad de las acusaciones contra él. Sin embargo, esto no era más que la punta del iceberg, ya que no tardaron en aparecer sucesos y acusaciones aún más inquietantes. Sucesos perturbadores y acusaciones. La caída de Sean Diddy Combs se hizo demasiado real cuando otra persona más presentó acusaciones contra él. El 24 de septiembre saltó la noticia de que una 1ª persona había presentado una demanda acusando a Diddy de violación. Esta última denuncia fue como otra bomba añadida a la creciente lista de inquietantes acusaciones contra él. Mucha gente no podía creerlo. ¿Cómo alguien que había construido un imperio tan poderoso podía ser capaz de tales actos? Los detalles de la demanda eran escalofriantes y apuntaban a años de supuestos abusos, manipulación y violencia. La acusadora describió haber sido coaccionada en situaciones que la dejaron traumatizada. Estas acusaciones no eran las primeras, pero sin duda bastaron para que la gente prestara atención. Las reiteradas denuncias contra Diddy sugerían un patrón de comportamiento que iba más allá de meros malentendidos. Las reacciones estallaron en las redes sociales. Un usuario tuiteó: "Solía pensar que Diddy era intocable, pero todas estas acusaciones me están haciendo replanteármelo todo". El sentimiento fue compartido por muchos. La gente empezaba a preguntarse hasta qué punto el éxito de Diddy se basaba en el talento y hasta qué punto quedaba eclipsado por la explotación de quienes le rodeaban. A medida que la historia se desarrollaba, salieron a la luz acusaciones aún más impactantes. Una mujer afirmó que Diddy le había disparado en la cara. La acusación no solo era inquietante por su naturaleza, sino que también indicaba el nivel extremo de violencia del que Diddy era supuestamente capaz. Era un marcado contraste con la imagen pública que había cultivado durante años. Un empresario sonriente y de éxito, siempre rodeado de amigos y fans. En una entrevista, un antiguo socio de Diddy reveló: "Tenía un lado oscuro que la mayoría de la gente nunca vio. Había momentos en los que se volvía loco". Esta revelación pareció dar credibilidad a la afirmación, y el público se preguntó cuánto más se escondía bajo la superficie de la cuidada imagen de Diddy. Una de las acusaciones más desgarradoras se refería a la estrella del pop Justin Bieber. En un hilo de las redes sociales se explicaba que Bieber, durante sus años de juventud, podría haber sido agredido o acosado sexualmente en una de las infames fiestas de Diddy. Estas fiestas eran conocidas por su extravagancia, lugares lujosos, invitados famosos y un ambiente de excesos. Pero detrás del glamour parecía que ocurrían cosas más oscuras. Bieber, que ya había hablado en entrevistas sobre lo que lamentaba de aquella época, parecía insinuar estas experiencias. «Era solo un niño y no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo», dijo una vez, con la voz cargada de emoción. «Fue duro para mí ser tan joven y estar en la industria, sin saber a quién acudir. Todos me decían que me querían, pero me daban la espalda en un segundo». Los fans reaccionaron con conmoción y tristeza. Se trataba de una joven estrella que se había introducido en el mundo de los adultos demasiado pronto, y ahora parecía que había sufrido por ello. La idea de que Diddy había permitido, o incluso orquestado, tales cosas en sus fiestas fue un duro golpe para su reputación. Mostraba la imagen de alguien que no solo participaba en comportamientos cuestionables, sino que los propiciaba, creando un entorno en el que jóvenes vulnerables podían resultar perjudicados. Las acusaciones contra Diddy no se limitaban a los últimos años. Un preso de Michigan afirmó que Diddy le había agredido en la década de 1990 y, aunque la demanda de $100 millones se perdió finalmente, la reclamación se sumó a las crecientes pruebas de que la supuesta mala conducta de Diddy se extendía durante décadas. No se trataba solo de un par de malas decisiones, sino de un patrón que había persistido durante la mayor parte de su carrera. La demanda, a pesar de ser desestimada, no dejaba de pintar un panorama inquietante del pasado de Diddy. En la sala del tribunal,
El recluso habló del miedo y la intimidación que sentía, y describió a Diddy como un hombre que creía que podía salirse con la suya, con cualquier cosa, gracias a su riqueza y poder. Este sentido del derecho era el hilo conductor de todas las acusaciones. Diddy parecía creerse intocable. También había informes que ponían de manifiesto la creciente paranoia de Diddy. En un incidente particularmente extraño, se alegó que Diddy comprobó si Justin Bieber tenía cables, temiendo que la joven estrella pudiera estar grabándole durante actividades potencialmente ilegales. Este tipo de comportamiento dice mucho del estado mental de Diddy. Sabía que lo que hacía estaba mal y le aterrorizaba que le pillaran. Y sabe que no debe hablar de las cosas que hace con Big Brother Puff en la televisión nacional. Una fuente cercana reveló: siempre estaba paranoico, siempre mirando por encima del hombro. Sabía que si alguien descubría lo que realmente pasaba en esas fiestas, todo se acabaría. Esta paranoia no era una sensación pasajera, sino una presencia constante en la vida de Diddy, un recordatorio de que sus actos podían pasarle factura en cualquier momento. Al final, las consecuencias le alcanzaron. Las imágenes de la detención de Diddy llegaron a las redes sociales y rápidamente se hicieron virales. El vídeo mostraba a Diddy, el poderoso y seguro magnate de antaño, siendo conducido por las autoridades. Su rostro, normalmente lleno de carisma, mostraba ahora una mezcla de ira, confusión y resignación. Al ver el vídeo, un usuario de Twitter escribió: «Es como ver caer a una leyenda. No puedo creer que esto esté pasando». El vídeo se compartió millones de veces y el público estaba pegado a sus pantallas, presenciando el preciso momento en que el mundo de Diddy empezaba a desmoronarse. Fue un duro recordatorio de que nadie, ni siquiera las grandes estrellas, está por encima de la ley. En los días siguientes a la detención de Diddy, las consecuencias empezaron a extenderse. Varios ejecutivos que habían estado estrechamente relacionados con él tomaron la decisión de dimitir, tratando claramente de distanciarse del escándalo. Eran personas que antes estaban orgullosas de pertenecer al círculo de Diddy, pero ahora, con la atención puesta en sus presuntos delitos, no querían tener nada que ver con él. Un ejecutivo emitió un comunicado en el que decía: «Dadas las circunstancias actuales, creo que lo mejor para la empresa y para mí es dimitir». Fue un movimiento que dijo mucho. Personas que se habían beneficiado del éxito de Diddy abandonaban el barco, reacios a dejarse arrastrar por él. A medida que se iban conociendo más detalles sobre la estancia de Diddy en prisión, uno de ellos captó la atención del público: su miedo a comer la comida de la cárcel. Se dice que Diddy estaba aterrorizado por lo que pudiera haber en la comida y que se negó a comer durante días. Este miedo podía parecer trivial en comparación con las graves acusaciones que pesaban sobre él, pero demostraba hasta qué punto había caído Diddy. El hombre que antes estaba acostumbrado a cenar en los mejores restaurantes, a comer solo lo mejor, se encontraba ahora en una situación en la que temía una simple comida. Un preso describió la situación. No quería comer nada. Parecía asustado, como si no perteneciera a este lugar. Era un marcado contraste con la poderosa imagen que Diddy siempre había proyectado. Un hombre que antes controlaba su mundo y ahora no tenía ningún control. Las inquietantes acusaciones contra Diddy conmocionaron a la industria del entretenimiento. Como era de esperar, suscitaron diversas reacciones de otras estrellas. Participación y reacciones de los famosos. Una de las reacciones más notables fue la de R. Kelly, cuyo apoyo público a Diddy resultó sorprendente y controvertido dadas las crecientes acusaciones contra el magnate de la música. R. Kelly, que se enfrenta a graves problemas legales por acusaciones de abuso y tráfico sexual, pareció establecer paralelismos entre su propia situación y la de Diddy. En unas recientes declaraciones, Kelly argumentó que la industria intenta destruir a los hombres negros poderosos, lo que muchos interpretaron como una referencia indirecta a Diddy. Este apoyo solo sirvió para dividir aún más a la opinión pública, ya que algunos lo vieron como la amistad entre dos individuos que se enfrentan a la injusticia, mientras que otros lo vieron como un intento de Kelly de distraer la atención de sus propios problemas legales. Meek Mill también se vio implicado en el drama. En una de las recientes demandas contra Diddy, interpuesta por su antiguo colaborador, Rodney Lil Rod Jones, Diddy presuntamente se jactaba de haber mantenido relaciones sexuales con un rapero de Filadelfia que salía con Nicki Minaj. Aunque no se mencionó ningún nombre directamente, los fans se apresuraron a especular que el rapero de Filadelfia se refería a Meek Mill, que anteriormente mantuvo una relación de alto nivel con Minaj. A pesar de las acusaciones, Meek negó fervientemente cualquier relación sexual con Diddy y tomó las redes sociales para expresar su frustración, tuiteando: «Las dos cosas que dicen, somos soplones o somos gays, están dando poder a estas cosas, aunque sean falsas». La tensión que rodeó a estas acusaciones no hizo sino echar más leña al fuego de las especulaciones y rumores en curso dentro de la comunidad del hip hop.
vinculando el nombre de Diddy a cuestiones más amplias de la industria relacionadas con la dinámica de poder y la explotación. Por su parte, Usher y Pink fueron otros de los famosos cuyas respuestas en las redes sociales contribuyeron a la reacción contra Diddy. La conexión de Usher con las acusaciones también se derivó de la demanda contra Lil Rod, en la que Diddy supuestamente nombró a un cantante que actuó en la Super Bowl y tuvo una exitosa residencia en Las Vegas, que se creía que era Usher. Aunque Usher no hizo comentarios directamente, los rumores que circulaban en torno a esta posible conexión llevaron a Usher a dejar de seguir a Diddy en las redes sociales, un movimiento sutil que los fans interpretaron como un distanciamiento del escándalo. Pink, por su parte, publicó mensajes crípticos en su Instagram, insinuando su desdén por los que piensan que están por encima de las consecuencias, lo que llevó a muchos a creer que se refería sutilmente a la polémica en torno a Diddy. Estas sutiles acciones de figuras destacadas de la industria musical reflejaban la creciente reticencia de los famosos a alinearse con Diddy en medio de las graves acusaciones. Incluso las figuras del deporte se vieron atrapadas en el fuego cruzado. LeBron James, que había asistido a las fiestas de Diddy en el pasado, tomó la decisión de dejar de seguir a Diddy en Instagram después de que las acusaciones empezaran a cobrar fuerza. Aunque LeBron no hizo ninguna declaración pública, la acción fue elocuente, ya que los fans la interpretaron como una clara señal de que no quería que se le asociara con alguien que se enfrentaba a acusaciones tan graves. El movimiento de LeBron se consideró parte de una tendencia más amplia entre las figuras públicas que intentan proteger su marca y distanciarse de cualquier posible repercusión que pudiera surgir del escándalo de Diddy. Nicki Minaj también se vio involucrada en la situación. Los fans especulaban con que Nicki conocía la supuesta relación entre Meek Mill y Diddy mucho antes de que saliera a la luz la demanda. Un clip reaparecido de Nicki durante un livestream echó más leña a estos rumores, en el que aludía a hermanos encubiertos en la industria, un comentario que algunos interpretaron como una alusión a la supuesta conexión entre Diddy y Meek. El comentario de Nicki, combinado con las alegaciones de la demanda, intensificó aún más el frenesí mediático. Aunque no había pruebas concretas que respaldaran estas afirmaciones, contribuyó al escándalo, mostrando cómo los comentarios del pasado pueden resurgir y desempeñar un papel en las controversias actuales. Kevin Hart también se vio momentáneamente envuelto en la polémica en torno a Diddy. Durante un livestream reciente, los fans inundaron el chat con preguntas sobre las acusaciones contra Diddy. Sin embargo, Hart esquivó hábilmente estas preguntas, negándose a abordar directamente cualquier detalle. En su lugar, desvió la conversación hacia temas más ligeros, dejando claro que no quería hacer comentarios sobre el escándalo. La reticencia de Hart a abordar el tema fue vista por muchos como un movimiento estratégico para evitar verse envuelto en la polémica. Esto demostró que incluso los miembros de la industria del entretenimiento se mostraban cautelosos ante la posibilidad de que se les relacionara con las acusaciones contra Diddy. Tras la dramática detención de Diddy, la atención se ha centrado en descubrir las redes criminales que parecen haberle protegido durante años. Redes y conexiones delictivas de Diddy. La capacidad de Diddy para evitar graves consecuencias legales durante tanto tiempo ha llevado a muchos a preguntarse hasta qué punto estaba relacionado con las fuerzas del orden. Las acusaciones sugieren que Diddy tenía a ciertos miembros de la policía en el bolsillo, pagándoles para mantener a raya las investigaciones o hacer desaparecer los cargos. Este tipo de influencia podría explicar cómo Diddy conseguía eludir las consecuencias de incidentes que, de otro modo, habrían acarreado problemas legales a cualquier otra persona. Varios testigos han denunciado la influencia que Diddy ejercía sobre algunos agentes. Sabía a quién pagar y cuándo, reveló un informante anónimo en una entrevista. Cuando tienes tanto dinero, la gente hace mucho por protegerte. Estas acusaciones apuntan a una red corrupta dentro del cuerpo de policía que no solo protegía a Diddy, sino que participaba activamente en mantener ocultas sus cuestionables actividades. La demanda de Lil Rod, un antiguo socio que puso al descubierto los vínculos de Diddy con los capos de la droga, ha dado lugar a revelaciones más preocupantes. Según Lil Rod, Diddy estaba relacionado con poderosos traficantes de drogas que formaban parte de una red criminal más amplia. Estas conexiones supuestamente permitían a Diddy mantener el control en entornos mucho más allá de la industria musical. Las afirmaciones describen a Diddy no solo como un magnate del mundo del espectáculo, sino también como alguien que mantenía relaciones directas con personajes famosos del narcotráfico. Lil Rod describió los tratos de Diddy con los capos de la droga como una relación mutuamente beneficiosa, en la que la influencia de Diddy en el mundo del espectáculo proporcionaba cobertura y legitimidad, mientras que los narcotraficantes ofrecían protección y beneficios económicos. Diddy no era solo el tipo del estudio, dijo Lil Rod durante una declaración.
Estaba en lugares que no te esperas, lugares donde se hacían tratos que no tenían nada que ver con la música. Uno de los datos más significativos que arrojan luz sobre las redes criminales de Diddy procede de las memorias de Kim Porter. Porter, que fue pareja de Diddy durante mucho tiempo y madre de varios de sus hijos, dejó un relato detallado de su vida con él y contiene algunas revelaciones impactantes. Según los que han leído las memorias, Porter documentó casos en los que Diddy utilizó su influencia para encubrir delitos graves y describió cómo aprovechaba sus conexiones para protegerse. En las memorias, Porter describe un incidente en el que temió por su vida tras oír a Diddy hablar con alguien implicado en actividades ilegales. Escribió: «Tenía una forma de hablar en la que sabías que estaba haciendo desaparecer algo. No conocía los detalles, pero sabía lo suficiente para asustarme». Sus relatos describen a un hombre profundamente arraigado en una red que iba más allá de su llamativa imagen pública, una red basada en amenazas, manipulación y negocios ilegales. Los escritos de Porter también alegaban que Diddy utilizaba investigadores privados para vigilar a las personas que podrían desenmascararle. Ya fueran antiguos empleados o personas de su círculo íntimo, Diddy se aseguraba de que todos fueran leales o tuvieran demasiado miedo para hablar. El carácter detallado de estas afirmaciones ha llevado a muchos a preguntarse cuánto tiempo pudo Diddy actuar sin ser investigado y qué papel desempeñaron sus contactos para silenciar a posibles denunciantes. Uno de los giros más extraños de la historia es la conexión entre Diddy y Ghislaine Maxwell, la socia condenada de Jeffrey Epstein. Maxwell estuvo recluida en la misma prisión en la que se encuentra Diddy, y esta coincidencia ha desatado especulaciones sobre posibles vínculos entre sus actividades delictivas. Aunque no existen pruebas directas que vinculen a Diddy y Maxwell más allá del centro de detención que comparten, la coincidencia ha alimentado numerosas teorías conspirativas. Los informes de que algunas personas pagaron a reclusos para que hicieran daño a Maxwell durante su encarcelamiento también han suscitado preocupación por la seguridad de Diddy durante su detención. Dada la naturaleza de las acusaciones contra él y los poderosos enemigos que puede haberse granjeado a lo largo de los años, se teme que Diddy pueda enfrentarse a amenazas similares. El ambiente carcelario, ya de por sí lleno de tensiones, puede volverse aún más peligroso para alguien con la notoriedad de Diddy y las numerosas acusaciones que pesan ahora sobre él. Gracias por vernos. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.